Buenas noches. Tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a orar y a pedirle al Señor su bendición. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias por darnos tu palabra, por instruirnos, capacitarnos, hacernos aptos para ir a otro nivel de enseñanza. Espíritu Santo, renueva nuestra fe, sumérgeme en ti para que tu palabra fluya como manantiales de agua fresca. Bendice mi congregación, aquellos que buscan tu palabra, que te aman, aquellos que persisten en su fe de aprender de ti. Gracias por los servidores que dedican un tiempo para estar en tu obra. Muchas gracias, Señor, por bendecirnos, por sanar el brazo de mi esposa. Y gracias para que al final nos lleves en paz a nuestra casa, después de haber disfrutado de una enseñanza profunda de tu reino. Muchas gracias por cumplir en nosotros tu propósito y tu voluntad. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hemos visto cómo Pablo ha estado enseñando en esta epístola cómo ir cambiando nuestros conceptos, cómo ir cambiando nuestros paradigmas, porque ya lo hemos dicho otras veces, cuando nos convertimos al Señor, traemos un bagaje de nuestra cultura, de lo que hemos aprendido antes, de lo que hemos conocido. Por eso es que se necesita una enseñanza constante, pero de la palabra, no de lo que está de moda, ni de lo que opina el pastor. Porque yo mismo, como hombre, puedo ser arrastrado por vivir en Cristo mis costumbres. De esa cuenta, no hay pastor perfecto, porque de alguna manera se entrelazan lo que yo traigo del mundo, que no estoy hablando de vulgaridades ni de pecado, sino de las cosas que aprendí en mi corazón, que es engañoso, me hace aplicarlas al Evangelio. Eso es lo que se empieza a llamar como sincretismo. Tener varias corrientes teológicas para sacar una enseñanza de algo, creer en esto y en esto, además de creer en la palabra. A menos que el Señor vaya haciendo su obra de ir quitando el cascajo, como se llama, de irnos poniendo en la zaranda para que se vaya quitando la impureza de nuestro corazón y vayamos siendo transformados de gloria en gloria, siendo transformados en otros hombres y mujeres hasta ir adquiriendo la imagen y semejanza de Cristo. Ahora, aquí tenemos que estar conocedores de que la semejanza no la vamos a alcanzar hasta que Cristo venga y nos transforme a su imagen. Sin embargo, de alguna manera tenemos la imagen todavía, pero en ciernes, desarrollándose. Por eso es que a medida que envejecemos, vamos adquiriendo no experiencias, sino vamos adquiriendo la imagen del Señor. Recordemos que en Génesis Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero para poder llegar a ser semejantes a Cristo, tenemos que llegar al final
en donde Él nos lleve a su presencia, y dice la palabra a través de Pablo, y entonces le veremos tal como Él es. Mientras tanto, todavía tenemos que cuidar mucho de adquirir su imagen, parecernos al Señor. Aquí es en donde entra el descuido de muchos de nosotros, incluyéndome a mí, que me he tardado mucho tiempo en pedirle al Señor que me ayude, porque sin su ayuda no se logra, que me ayude a parecerme a Él, a tener su imagen en mi vida, para lograr que donde quiera que yo vaya, la gente reconozca a Cristo en mí. Por eso dijo Pablo, no es que ya lo haya alcanzado. Pablo luchó y luchó por encontrar la semejanza de Cristo y llegó a la conclusión, no lo voy a lograr hasta que Cristo se manifieste a mi vida en la verdadera transformación de Él. Por eso es que muchos de nosotros nos frustramos, porque la primera parte es llegar a parecernos a Cristo, tener su imagen, reflejar su imagen, su presencia. Y de eso se trata la epístola a los Efesios. Pablo va poco a poco introduciendo las enseñanzas para que esta iglesia, que al igual que nosotros, habían introducido todo el paganismo, todo el sincretismo griego y lo habían unido al Evangelio de Cristo. Por eso él empieza haciendo un orden en la mujer, luego en el hombre y luego en los hijos. Porque lógicamente esos tres niveles son los que tenemos que arreglar nosotros. Porque la mayoría de nosotros los padres educamos a nuestros hijos de acuerdo a lo que nosotros creemos que debemos educarlos. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada. Cuando dice, hijos, obedeced a vuestros padres, en el capítulo 6, ya lo vimos extensamente. Cómo los griegos preparaban a sus hijos para llegar a ser gobernantes de algunas de sus polis, de sus ciudades, porque en este tiempo cada ciudad, cada polis era independiente, no tenían un gobierno central. Atenas no había nacido todavía como capital de Grecia. Cada ciudad tenía su propio gobierno. Entonces los griegos, como vimos la semana pasada, estoy haciendo una remembranza, preparaban a sus hijos para que por lo menos al llegar a la edad de poder, ocuparan puestos de importancia en el gobierno, que llegaran a ser gobernadores, alcaldes, personas de alto perfil. Por eso los preparaban en filosofías, en gimnasia, en gramática, en oratoria, para que un día ellos pudieran desarrollarse dentro de esa gama de gobierno. En contraste, Pablo dice, en cambio nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que preparar a nuestros hijos, pero a diferencia de los griegos, prepararlos para la vida eterna. Y como estudioso de estas cosas, yo encuentro que mucho padre, mucha madre, preparan a sus hijos para que un día puedan ser gobernadores, no de una polis griega, porque eso ya no existe, pero sí gerentes de esa empresa, sí presidentes de una compañía, sí propietarios de un negocio. Insisten y pagan grandes colegios, estudios, para que se gradúen con honores, con aplausos, para que tengan una base académica de cómo enfrentar la vida que les espera. En ese ínterin descuidan lo que realmente interesa, que es la vida eterna. Por lo consiguiente, vimos con todo dolor que muchos padres tienen hijos, pero no descendientes, que son dos niveles diferentes. Una cosa es tener hijos y otra cosa es tener descendientes. Y hoy por hoy, lamentablemente, muchos padres cristianos
están criando hijos que se valgan por sí solos, que salgan bien preparados en sus estudios para enfrentar los retos de la vida, que sean buenos profesionales. Lamentable y dolorosamente muchos están siendo preparados para ser buenos profesionales, pero para irse al infierno. Porque no podemos creer que la vida espiritual también tiene importancia más que la vida social. Por ejemplo, cuando un padre prepara a sus hijos para una vida profesional fructífera, lo está preparando para 60 años, 50 años. En cambio, esto lo prepara para la eternidad, pero no le damos el valor que debiéramos darle. Por eso decíamos la semana pasada que la ingratitud de muchos padres es que sus hijos le dediquen más tiempo al estudio académico que al estudio de la palabra. Tanto que permiten que sus hijos se aparten de la congregación, de la relación con Dios, con tal de sacar buenas notas. A muchos padres no les interesa que sus hijos se consagren, sino que al contrario, que no le falten al colegio, aunque le falten al Señor. Por ejemplo, he notado que muchos niños, hijos de los padres que se congregan con nosotros, muchos niños no tienen amigos aquí. No son amigos de nadie. Se aíslan totalmente. Y son los padres los que los aíslan, como evitando que hagan amistades dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, si los vemos en el colegio, en la escuela, ahí juegan y tienen empatía con muchachos que no son de su misma especie cristiana. Como que los padres no valoran que la familia espiritual tiene un peso mayor. Porque cuando sus hijos necesiten una oración, un consejo, lógicamente, al no ser amigos de su congregación, ¿a dónde van a ir a buscar consejo? Al mundo, con sus amigos del colegio. Porque los mismos padres los han aislado. No les han enseñado a tener coinonía con sus hermanos en la fe. Eso quiere decir que lamentablemente la iglesia no le está dando el valor importante que es que los hijos crezcan en un ambiente espiritual, incluyendo a sus amigos. Por eso es que muchos fracasan cuando salen al mundo. Como he dicho muchas veces y he preparado algunos escritos, prepare a sus hijos para la universidad. Porque del colegio vienen acostumbrados a tener amigos del mundo. Cuando lleguen a la universidad va a ser peor el asunto, pero van a estar en su ambiente. Ese es el dolor que por lo menos a mí me causa. Por eso es que la iglesia tiene una acción de coinonía. De manera que hoy, en el tercer siglo, la iglesia ha perdido lo que dijo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre hallará amor en la tierra, pero no está hablando del cosmos, está hablando de la tierra, de la nuestra. Hallará amor, no va a hallar amor. Porque los padres han aislado tanto a sus hijos que les están evitando tener amistad con otros muchachos cristianos, para que empiecen a comparar las conductas pecaminosas del colegio, que aunque diga colegio cristiano, escuela cristiana, allá no son cristianos. Y no tienen un marco de referencia para ver la diferencia entre sus amigos laicos y sus amigos cristianos, sencillamente porque no tienen amigos cristianos. Entonces la iglesia está perdiendo ese renglón, en donde estos muchachos
no están amando a sus hermanos. Porque los mismos padres solo se dice amén y vámonos. Papi, pero quiero, no, vámonos. Mami, pero quiero, vámonos. En cambio, en el colegio tienen 8 horas para hacer amistades. Y aquí no tienen ni un minuto. Eso es lo que Pablo corrige en estas epístolas. Nos introduce a un mundo nuevo. Así como introdujo a esta gente de Efesio, sacándolo de su contexto cultural y metiéndolos a un contexto espiritual. De otra manera, no existiría un Timoteo, no existiría los amigos de Pablo. ¿Dónde encontró Pablo sus amigos? En la iglesia. ¿Dónde encontró a sus compañeros de milicias, como él llama? En la iglesia, no en el judaísmo. Entonces, no hablo esto para que usted lo empiece a practicar ya, porque lamentablemente esa cultura, ese vino, como empezamos viendo en Efesios, ese vino del mundo ya lo metemos a nuestra casa. Y por más que el pastor luche por romper eso, va a ser bastante difícil. Porque ¿cómo decirle a una señorita que sea amiga de la doctora, por ejemplo? ¿Cómo decirle? Si ya creció con un sentido de aislamiento. ¿Cómo decirle a su hija que trate de ser amiga de la hija de la hermana si usted ya la aisló? Pero en el colegio tiene más amigas que aquí en la iglesia. O por lo menos compañeras. Y al llegar al final de la graduación, ¿cuántas hermanas en Cristo van a estar ahí? Contésteme. Ni una. ¿Cuántas compañeras de promoción? Todas. ¿Se da cuenta? ¿Dónde empezó? Aquí. Por eso, tristemente, cuando celebran sus cumpleaños, ¿a quiénes invitan? Respóndame. A sus compañeros de colegio. Porque en la iglesia no tienen amigos. Yo no se lo digo para que se sienta mal. Pero recordemos que en una de las lecciones que recibimos fue que tenemos que salir tristes. Jesús nunca predicó un mensaje para que la gente se fuera contenta. Al contrario. Jesús siempre predicó con un desafío. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Cuando los apóstoles predicaban, como Pablo en la cárcel, ¿y ahora qué hacemos, Pablo? Esa pregunta ya no la hacemos hoy. Salimos de la iglesia, nos vamos a la casa y el mensaje se diluyó. Excepto Miguelito, que en alguna ocasión Raulito me contó que lo ha corregido con ese tío. Eso no se dice. De ahí no he oído de nadie más que corrija. Eso quiere decir que todavía hay cierta esperanza. Todavía hay cierta esperanza. Por eso es que me gusta ver el esquema de Pablo, cuando empieza hablando primero de romper esos conceptos culturales de la mujer, luego del hombre, luego de los hijos, que realmente es a los padres a quien él está hablando. Y ahora Pablo se va a referir a los siervos, a los empleados, porque hoy ya no hay siervos en el sentido estricto de la palabra. Entonces dice en el capítulo 6, verso 5, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Eso quiere decir que aún en el trabajo tenemos que mostrar una actitud de humildad y sencillez. Pero aquí tengo otra llaga que tocar. Muchos jóvenes de hoy ya no tardan ni un año en sus trabajos. Ya no tardan ni un año.
Porque lo que se llama es la generación de cristal. No se les puede decir nada en su trabajo porque luego renuncian. O se hacen los enfermos para tener un pretexto de no seguir trabajando. Pero es porque los padres, nuevamente volvemos, no les han enseñado la importancia del trabajo. En estos textos Pablo está dando por sentado que los habitantes de esta cultura, de este tiempo, eran siervos. No eran simples empleados como vemos hoy. Eran siervos que tenían una identidad propia, y a ellos les dice: obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. O sea que Pablo está haciendo un parangón entre los jefes, entre los empleadores y Cristo. Verso 6. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Aquí estamos viendo, y esa fue mi experiencia durante los últimos 20 años que trabajé antes de que el Señor me llamara, de que yo siempre traté de cumplir mis horarios por el temor de fallarle a Dios. En 20 años nunca fui al Seguro Social, nunca. Porque bendito Dios, yo fui enseñado desde joven a trabajar, a ser responsable. Que aunque pagaba Seguro Social, nunca lo usé. Aunque después, con el tiempo, por la posición que ocupé, me pagaron un seguro de hospital privado, nunca lo usé, excepto cuando ya me dieron los 3 microinfartos. Pero en 20 años nunca pedí permiso por enfermedad. Porque traía el marco de referencia de que en nuestro tiempo, hoy hablábamos con mi esposa de eso, y voy a decir algo que espero no se ofendan los papás. A una niña le golpearon la nariz en la escuela, tiraron algo ahí y le cayó. Y me dice, ahora resulta que no va a ir a la escuela por eso. La pregunta que yo me hago: ¿cuántas veces a mí me hicieron un chinchón en la escuela? Y con todo y chinchón me hacía a estudiar. Vaya a la escuela. Con el gran bodoque. Muchas veces con la nariz rota. Pero hoy los padres están aislando tanto a sus hijos que les están robando. Le dije a mi esposa, lamentablemente esos hijos no van a saber enfrentar los dolores de la vida. No van a saber. Porque los padres les están robando el privilegio de crear defensas. Por eso cuando una madre aísla a su hijo de que no ande descalzo, de que no juegue con agua, de que no toque lodo, etcétera, le está robando el privilegio de crear sus defensas internas. Y va a ser un niño enfermizo, que cualquier cosita lo va a enfermar porque su cuerpo, su organismo, y eso ya se sabe, no está preparado químicamente para rechazar esos virus y bacterias que están en la calle. Eso se aplica también en lo social. Cuando un padre sobreprotege a sus hijos y los aísla para que no se lo lastimen, la vida es cruel y la vida no va a preguntar si puede o no romperle el corazón. Por eso es que estas muchachas tienen que estar preparadas para que cuando se enamoren, estén preparadas cuando les rompan el corazón. No estoy hablando de una puñalada, estoy hablando cuando se enamoren de un hombre que las traicione. Ahí ya no va a estar mamá ni papá para cuidarlas. Ahí ya no va a haber seguro social para que las proteja. Porque toda esa gama está en la vida. Entonces, cuando yo veo esas cosas que están pasando hoy, de padres y madres que sobreprotegen al hijo solo porque le golpearon la nariz, me recuerdo cuántos niños en mi tiempo iban a la escuela con la nariz rota. ¿Alguien vivió esa etapa? Y hoy, ¿por qué ha cambiado?
¿Por qué hoy a la niña o al niño hay que dejarlo en la casa sin ir a estudiar solo porque le golpearon una frente? El problema no es la hija, el problema está en la mamá o en el papá. Ahora, ¿qué va a pasar cuando trabaje y le llamen duramente la atención? Deja el trabajo, mija, déjalo. Y va a empezar a crear una sanguijuela vividora porque tiene quien lo mantenga. Eso es lo que Pablo enseña. Por eso Pablo es pragmático y dice: siervos, obedezcan a sus amos con temor y temblor, sean bien buenos empleados, como que trabajaran para Cristo, no para que sean vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Verso 7, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Por eso yo le he enseñado a algunos de mis amigos, que los considero mis amigos, y los he apretado, es decir, no me dejes ese trabajo, aprende. Es que no me pagan lo suficiente. Nunca te van a pagar lo suficiente, mi querido, nunca. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Aumentan los bienes, usted ya sabe el resto. El problema es esto, que traemos el vino del mundo, que queremos estar siempre en posiciones de liderazgo en el trabajo. Y eso es imposible en Cristo. Pero eso se aprende en la casa, no en la universidad. Por eso me gustó el discurso de graduación que dio el señor de Microsoft. ¿Cómo se llama? No me recuerdo. Lo invitaron a una universidad en Estados Unidos para que diera el discurso de graduación. Estaban todos los muchachos de la universidad y les dijo: caballeros, la universidad les engañó. Han pasado 5 años estudiando duro para ganar el cartón que tienen en sus manos, los felicito, pero muchos de ustedes van a pasar años sin tener el trabajo para lo que estudiaron. Prepárense para ser bodegueros, ayudantes de limpiabaños, conserjes, mientras la vida realmente los premia con lo que tiene para ustedes. Les engañaron y dijeron que mañana van a ser llamados por las grandes corporaciones. Mentira. Porque eso es lo que hace la sociedad. Estudia, estudia, estudia. ¿Y Cristo? No, cuando tengas tiempo. Y cuando sale con el gran ego inflado, es un mal trabajador. Un mal trabajador. Y como siervos del Señor debemos trabajar como para Él, no para el jefe. Verso 7, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y aquí quiero entrar a mis notas. En nuestro lenguaje, el término libertad tiene una connotación totalmente diferente al lenguaje de Dios en su palabra. Siervo, por ejemplo, en la Biblia, es alguien que sirve, que no tiene derechos propios, que está sometido a la servidumbre de algo o de alguien. Lo voy a repetir para que sus hijos lo asimilen o para que usted se lo enseñe. Si usted trabaja para alguien, usted es siervo de esa persona, no tiene derechos, tiene privilegios. Porque la empresa es del dueño, sea el gobierno, sea la empresa privada, sea lo que sea. Cuando yo acepto un trabajo para servir en esa empresa, automáticamente e ipso facto estoy dándole mi libertad a mi jefe. Por eso es que aquí en Visión de Fe se enseñó desde hace 30 años que usted puede estudiar todas las carreras que quiera, maestría, licenciatura, doctorado, pero al casarse
y quedar embarazada, todo eso se guarda para dedicarse a cuidar a su bebé. Eso se enseñó hace años. De esa cuenta, algunas de ustedes, bendito Dios, lo entendieron y abortaron, entre comillas, pero no. Entregaron lo que tenían que entregar y dejar que sea Dios, no su capacidad, quien sostenga su vida. Hoy puedo ver muchas parejas prósperas sin necesidad de que usted abandone a su hija. Hoy lo puedo ver. Cosa que la universidad no pide. Precisamente por eso es que nuestra sociedad, con la que luchamos nosotros los Berché, con esta enseñanza de poner a la mujer donde debe estar, no es para sobreproteger a su hija, sino para educarla. Por eso en alguna de las clases hablamos que usted no sufra lo que yo sufrí, que a usted no le pase lo que me pasó a mí, porque yo no conocía las leyes morales de Cristo. Usted sí, usted no tiene por qué quedar embarazada sin casarse como me pasó a mí. A usted no le puede pasar. Ese debiera ser el principio. Entonces, en nuestro lenguaje, bíblicamente hablando, libertad tiene una connotación totalmente diferente al lenguaje de Dios en su palabra. Siervo, por ejemplo, es alguien que sirve, que no tiene derechos propios. Por eso, cuando usted entra a trabajar a una empresa, usted toma el compromiso de regirse por las leyes de esa empresa. Mire, don Edwin, aquí está su escritorio, aquí están sus cosas, aquí están sus obligaciones, su perfil laboral, aquí está, para que usted lo cumpla. A las 10 de la mañana tiene 5 minutos para tomar café y luego regresa. Ah, no, es que yo me llevo media hora. No, no puede. Es que a mí mi mamá me prepara palitos con frijol y no, aquí no puede. Hace años a un hermano de otro hermano congregado con nosotros, me recuerdo que estábamos frente a la universidad y trabajaba en un banco, una buena posición, ganaba bien. Pero resulta que al año renunció y me dijo: pastor, renuncié del trabajo. ¿Y por qué renunciaste? Tenías un buen trabajo. Hace 20 y pico de años la banca empezaba, los que son economistas aquí saben que la banca empezaba a florecer, porque antes solamente 2 bancos habían, ¿verdad? Él trabajaba en uno de los 2 bancos. Ganaba bien. Ser empleado bancario hace 25 años era bonito. Pero renunció. ¿Y por qué renunciaste? Porque mi jefa no me dejaba predicar. ¿Y a qué hora predicabas? A los de la ventanilla, cuando llegaban, yo no quería que nadie se fuera sin el mensaje de Cristo. ¿Y a ti te pagaban por predicar o por atender al público? No, pero recuérdese que yo soy cristiano. Sí, pero confundiste los términos, porque el banco te pagaba para atender público, no para predicar. No sé si entendió o siguió con su necedad de creer que su primer ministerio en el trabajo era predicar. No, porque firmó un contrato, aceptó las cláusulas y ya estando ahí se olvidan de que el siervo, el empleado, no tiene derechos. Por eso es que yo, para poder desarrollar el ministerio que Dios me dio, desde cuando pasé 14 años orando, esos 14 años fui preparado por Dios de ser un trabajador honesto delante de Dios, no de mis jefes. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana, cuando estaban en los hoteles, me levantaba a las 5 de la mañana, salir a trabajar, para llegar después a las 5 de la tarde a desayunar, a almorzar y cenar a esa hora. En una ocasión mi jefe no creía que eso fuera así. No, es que de Berché se queda durmiendo en el hotel, como hacen muchos, porque ese es el vino del mundo. Y se fue al hotel, me recuerdo bien, a un hotel que queda en el puerto San José, y le dijo al guardián: mire,
El señor Bercheto ya está ahí. No, ya se fue desde las 5. No, ábrame la puerta, yo sé que está durmiendo. No puedo, es habitación privada. Es que yo soy el jefe, no puedo. Y le insistió tanto que se le abrió y no estaba yo, pues yo estaba trabajando. Porque mis clientes empezaron a llamar, que yo estaba llegando muy temprano para tomar las muestras de agua, para purificárselas. Dígale al ingeniero Bechet que muy temprano vino. Y entonces llegamos a un arreglo que me dejaran la llave de la entrada en algún lugar escondido para que yo llegara a las 5 de la mañana. Para poder recorrer toda mi cartera de esa zona. Ahora la pregunta, ¿por qué empezaba yo a las 5? Porque trabajaba para el Señor, no para la empresa. Mi convicción era que yo estaba trabajando para mi Dios. Y Él me premió al final por eso. Por eso hoy cuando viene alguien llorando, papá, yo voy a dejar el trabajo, bueno, dale. Pero te estás robando la oportunidad de crecer y desarrollarte. Por eso su hijo le jaló las orejas. Y resulta que ahora se volvió a quedar sin trabajo. Sigue trabajando. Díganle mi mensaje. Porque el empleado cree que tiene derechos, ¿no? Qué de raro tiene que un día su patrón le diga, mira, mañana sábado quiero que vengas desde las 6 de la mañana. Ah, ¿cuánto me va a pagar de más? Ah, no, olvídate, va a contabilidad, échenme a este. Es un zángano, vividor, échenlo. No quiere trabajo. Porque Pablo lo está diciendo. Siervo, por ejemplo, es alguien que sirve. Solo que ahora no se le llama siervo, se le llama empleado, que no tiene derechos propios, que está sometido a la servidumbre de algo o de alguien. En el caso del cristiano, ser siervo significa servir, someterse a la voluntad de su Señor, que es el Señor. Para el mundo, ser siervo es ser esclavo de sus vicios, concupiscencias y pecados que lo gobiernan y que lo dominan. Por eso dice Pablo en sus cartas que antes éramos siervos del pecado. Y ese siervo tan ingrato nos decía, échate 2 tragos, hombre, ya 2 tragos, ahora échate otro, ya empezaste, uno no es ninguno, dale. Y le hacíamos caso. ¿Por qué no le hacemos caso a un jefe? Inventando excusas para no ir a trabajar. Para entrar en detalles, el concepto libertad en la cultura grecorromana estaba basado en el libre albedrío. Era un concepto religioso que cada quien decidía qué hacer. Pero aunque no nos guste, mis hermanos, debemos saber que no existe tal libre albedrío, no existe. Ese es un sofisma que se metió a la iglesia. Porque si hay libre albedrío, no hay un Señor que gobierne mi vida. Yo soy el Señor de mi vida. Eso de que cada quien es libre de hacer lo que quiera es falso. Porque para que haya libre albedrío, el hombre tiene que saber qué es bueno y qué es malo. Pero todos venimos al mundo sin saber qué es bueno. Todos. Su hijo puede ser muy inteligente, muy guapo y se está formando muy bien, como me gusta verlo un día, caballerito, pero él no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. No sabe. Hay que enseñárselo. Entonces no hay libre albedrío. Es que yo hago lo que a mí lo que yo quiera. No puede. O es esclavo del Señor o es esclavo del pecado. No hay un término medio. Por eso dice que los que creemos que es bueno, es lo que el mundo nos dice, pero sin la intervención de Dios nunca sabremos qué es realmente lo bueno, a menos que Dios nos lo enseñe. En una palabra, bueno es solo Dios, así de sencillo. Por lo tanto, todo lo que se opone a Dios no es bueno. Eso nos lleva a saber que sin Dios
nunca sabremos qué es lo bueno. Para que yo, aún a mis 76 años, pueda saber si lo que estoy haciendo es bueno, tengo que preguntárselo al Señor. ¿Es bueno esto, Señor? Porque mis sentidos me engañan. Póngale cualquier cosa de pecado. Un profesor me enseñó que todos tenemos cierto grado de libertad según el lugar donde estemos, cierto grado de libertad. Según el país o territorio. Así es fácil. Ahora la pregunta, ¿por qué ahí sí se obedecen las reglas y aquí no? Es que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Aquí tenemos nuestras normas. Es que la blusa, olvídelo, aquí se pone su gabán. Entonces, desde la óptica espiritual, no somos libres. No somos libres. Aquí sus hijos no son libres. Los hombres aquí no somos libres. No tenemos libertad aquí. Las mujeres no son libres. Porque pertenecemos a un reino no de libertad, sino que nos da libertad para decir no. Esa es la libertad que Dios nos da. La libertad de decir no. Por ejemplo, aquí está. Ahí está el restaurante. Viene y de entradita me ponen unos camarones con una salsa inglesa, con limoncito, con las colitas del camarón y toda la cuestión. La libertad me dice, no gracias, esto no. La libertad de Cristo es decir, eso no lo voy a hacer. Entonces, desde la óptica espiritual no somos libres. La Biblia no enseña que Dios nos enseña que Dios interviene en todas las áreas de la vida del hombre que lo llega a conocer. Entonces, la primera pregunta, antes de seguir, ¿conoce usted al Señor? Levante la mano. ¿Lo conoce realmente? ¿Lo conoce? Vamos a ver. El Señor interviene en la comida. Levítico 11:22. Levítico 11:22. De ellos podéis comer estos: la langosta según sus especies, pero no la langosta roja. No, la langosta, el grillo. Es lo que comía Juan. Langosta silvestre. La langosta destructora según sus especies. El grillo según sus especies. Y el saltamontes según sus especies. Así que no estamos hablando de langosta en salsa francesa, o cómo se llama esa salsa rosada. Que no soy ignorante, pero no la como. Es prohibido por Dios. Ah, no, pero es que yo no soy judío. Es que eso no es para los judíos. Eso es para aquel que conoce a Dios. Por eso no podemos juzgar a los que no lo conocen. Pablo lo dijo, no pueden juzgar a los de afuera. A ellos que los juzgue Dios, a los de adentro, sus hermanos en Cristo. Lógicamente regresamos al principio, sus hijos no tienen hermanos en Cristo. Por lo consiguiente, cuando les pongan un buffet, van a comer lo que hay ahí porque no tienen hermanos en Cristo que les enseñen que no. Por la presión que ejerce la comunidad. Levítico 22, 10 al 14. Ningún extraño comerá cosa sagrada, ni huésped del sacerdote, ni jornalero comerán cosa sagrada. ¿Qué sigue? Pero si un sacerdote compra con su dinero un esclavo como propiedad suya, este sí puede comer de ella, y también los nacidos en su casa podrán comer de su alimento, del alimento sacerdotal. 12. Y si la hija del sacerdote se casa con un extraño, ella no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Ah, es que yo soy hija del pero no puede. Es que es mi hija, tampoco. Dios dice que no.
Pero si la hija del sacerdote queda viuda o se divorcia y no tiene hijo y regresa a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño comerá de él. ¿Se mete Dios con la comida, sí o no? Entonces Dios se mete con la comida. Es que mire pastor, aquí siento la pupusa revuelta. Sí, sáquele el chicharrón y cómasela con queso. No, si lo que le da sabor es el chicharrón con pelos. Pues sí, pero entonces dice que el cerdo no se come. ¿Se mete Dios con la comida, con las pupusas revueltas? Claro que sí. Es que la diolocuilta, mire, aquí siento que me pasa. Pues sí, mejor eso y no en el infierno que sienta el fuego. Levítico 19:19. Interesante, ¿va? Levítico 19. Mis estatutos guardaréis. No ayuntarás dos clases distintas de tu ganado. No sembrarás tu campo con dos clases de semilla. Pregúntele a un agricultor, siembra maíz y cuando ya está la caña, mete frijol. Cuando ya el frijol está envuelto, mete allá abajito, ¿cómo se llama? El huicoy. Pipián. ¿Cuántas semillas mezcló ya? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Bueno, sigamos. No sembrarás tu campo con dos clases de semilla, y aquí viene, ¿va? Ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. ¿Será que Dios no se mete con la ropa que dice ustedes? ¿Se meterá o no? ¿Qué dice usted, señora? La que está al final. ¿Se mete Dios con su ropa? O tal vez el esposo me responde, ¿se mete Dios con la ropa de tu esposa? Ahora, lógico, hay una excusa. Usted no conoce a mi Dios. Así que puede vestirse como quiera. Pastor, pero es que el sábado yo hago limpieza y para agacharme y toda la cuestión me pongo pantalón. Pero ahí dice que no. Es que allá donde yo vivo muy caliente, entonces me pongo short. Menos. Porque la Biblia dice, no mostrarás la desnudez de tu cuerpo a tus hijos. Está pegando duro, ¿verdad? Pero yo creo que usted lo lea para que no diga que yo soy el exagerado. Y por respeto a Dios no se le puede decir que es exagerado. Deuteronomio 22:11. No vestirás ropa de material mezclado de lana y de lino. Sigamos. Pero la pregunta es, ¿se mete Dios con la ropa? ¿O es el pastor Berché legalista? Vamos a ver otro. Éxodo 20:12. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Deshonra a tu padre y a tu madre y tus días serán cortos y malditos. Así de fácil. Deuteronomio 27:16. Deuteronomio 27. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Mateo 5:22 y 23. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, que significa ignorante, tonto, necio a su hermano, será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota, será reo del infierno de fuego. A ver qué hermano no le ha dicho al otro, no seas idiota. Y la mamá, ja, 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 ja. Y ya trajo maldición. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja tu ofrenda ahí, eso ya lo sabemos, y ve, reconcíliate con tu hermano. ¿Se mete el Señor con el lenguaje entonces?
Podemos hablar lo que a nosotros se nos antoje, porque somos libres de decir lo que querramos. Eso lo dice en el mundo. Usted es libre, exprésese. Diga lo que quiera. No, Dios dice no. Interviene en la sexualidad. Algo tan íntimo no lo deja Dios salir y albedrío. Dios nos ha dado parámetros dentro de los que debemos movernos. Por lo tanto, no existe lo que se llama libertad en Cristo. Interviene en el pensamiento. Si alguien en su pensamiento codició a una mujer, ya pecó. Ten cuidado con tus pensamientos. Interviene en el uso de la tierra y el tiempo. Puso límites, qué uso darle a la tierra, cómo sembrar las semillas y qué hacer para las cosechas. Interviene en el uso del cuerpo. No podemos hacer lo que queramos con él porque el cuerpo que tenemos le pertenece a Dios. No tatuajes, no marcas ni agujeros, no cambiarlo de género. Si nació hombre, viva como hombre, y si nació mujer, no tiene derecho de cambiárselo. No podemos usarlo para nuestro propio placer. Nada, estás cortando ahí las llantas para tener cinturita de avispa. Si ya la tiene de huevo, déjela así y dele gracias a Dios que tiene. Deuteronomio 14:1, ¿qué dice? Vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios, no os ajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto. ¿Y qué se está? ¿Cómo se cortan ahora los hombres? Están cortando hasta aquí. Y predican. Y se hacen tatuajes. Y predicando. Levítico 19:28. No haréis ajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes. Yo soy el Señor. ¿Ha visto cómo andan ahora las gentes? Grandes hoyos aquí en las orejas, clavos aquí en la nariz, no sé dónde vi esta semana a alguien con un clavo aquí metido. El cuerpo es de Dios, no es nuestro. Gracias por recordármelo. Así que si tiene 4 aretes aquí y 2 allá, vuélese 2 y se deja solo 2. Deje estarle abriendo hoyos a su cuerpo, no es suyo. No es suyo. 1 Corintios 6, 13 al 18. Está interesante conocer a Dios, ¿verdad? A mí me gusta mucho estudiar todo esto porque hay pastores que me preguntan. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo, que es el cuerpo, y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 16. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Por eso es que el adulterio es peligrosísimo. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Interviene en el corte del cabello, tanto para los hombres como para las mujeres. Al hombre le es deshonroso el cabello largo, pero a la mujer le es como velo. Bajo este prisma, mis queridos, ¿en qué somos libres entonces? A ver, contésteme. ¿En qué somos libres? En nada. En nada. No somos libres en lo que creemos en el mundo. No somos libres. Para el incrédulo esto no tiene importancia porque su sistema le permite cierto grado de libertad. Y no es que sea libre tampoco, porque el sistema del mundo, que es el diablo, la obliga a vestirse como él quiere. Hace años, cuando empezábamos a enseñar la vestimenta, muchas mujeres que se congregaban con nosotros, es que pastor, yo no encuentro ropa de mi talla. Ese es el pretexto. Hace como unos 20 años allá en la universidad. Es que no encuentro ropa de mi talla. Solo faldas cortitas y apretadas.
Y mi esposa, ¿qué les dijo? Mándela a hacer. Mande a hacer su ropa. Simán no tiene por qué obligarla a vestirse como ellos digan. ¿O sí? Simán no tiene por qué decirle que enseñe el ombligo, solo porque todas las blusas que están en esta temporada enseñan el ombligo. No tiene por qué. Ahí es en donde usted dice, tengo la libertad de decir no. Simán no dicta mi moda. Yo compraba mi ropa ahí en Monte Carlo, por varios años solo ahí compraba. Pero resulta que los últimos 5 o 6 años empezaron a hacer pantalones pachucos. Pachucos le decimos en Guatemala. ¿Cómo se llaman? Punta y yuca. Y yo fui porque me quería comprar mi traje y cuando me meto el pantalón, hermano, todo. No, le dije a la señorita. Es que eso es, como dicen, no es la moda, sino... Es que esa es la tendencia, pastor. Sí, pero no para mí. ¿Se imagina que como pastor venga ahí un día todo pachucón ahí? Los grandes zapatotes y las canillitas allá. Ahora, ¿qué están haciendo los hombres vistiéndose de licra? Con pantalones de licra, que hasta el caminado todo como que son patos. ¿Qué hace un cristiano así? Sencillamente, su Dios es el mundo. Y el Dios le dice, así se están vistiendo hoy, porque esa es la tendencia. Pero no para mí. Por eso hasta mis camisas yo las mando a hacer a mi medida. Porque quise ponerme una camisa de las que tiene Monte Carlo, hermano, como que era luchador, todo ceñido, todo apretado así. Los botones que ya se estiraban, y eso que era large. No, le dije, señora, mejor regreso a mis camisas. El mundo no tiene por qué decirme a mí lo que Dios dice que no. Así que usted tiene libertad en el mundo, en Cristo. Bueno, ni en el mundo es libre, porque hace lo que el mundo dice. Por eso, ¿cuál es la tendencia de colores esta temporada para el pelo? Ah, pues azul. Todas las mujeres con un pelo azul. La tendencia de Navidad de diciembre de 2024, rojo, azul y verde. Y peor para la independencia de México, verde, amarillo y todo. Yo solo tengo un barbero, ya sabe. No me toque hasta que yo le diga. Como siempre va pastor, como siempre. Sí, ¿por qué? Porque yo soy libre en Cristo para decir no. En el mundo no tienen la libertad de decir no. Se dejan llevar. Entonces no podemos decir que podemos hacer lo que queramos con lo nuestro, porque nada es nuestro. Vemos una radiografía del desenfreno del hombre que vive en libertad en Romanos 1, 18 en adelante. Lo vamos a leer rapidito. Para que usted vea la libertad del hombre en el mundo. Si usted no conoce a Cristo, usted es siervo del mundo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringe la verdad. Siga. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente dentro de ellos. ¿Qué más? Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa para hacer lo que hacen. Sigamos. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Estas son las personas que aceptaron a Cristo un día, luego apostataron, se fueron al mundo y ahora son esclavos del mundo. Porque se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sigamos. Profesando ser sabios, ahí está. Es que yo soy libre. No, usted es un necio. No usted, los del mundo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente,
Dios, mire lo peligroso, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Vamos a dejarlo ahí. Es sorprendente la conducta del hombre cuando Dios lo deja a su libre albedrío. No es que suba, desciende. Vemos de qué manera se deprava totalmente. En una palabra, se animaliza. Sencillamente se animaliza. Ya no razonan. Hacen lo que les da la gana, pero no es porque quieran hacer lo que les da la gana, es Dios quien los deja. Y eso es peligrosísimo. La sociedad dice que de puertas para adentro podemos hacer lo que queramos, pero eso no es cierto, porque Dios se mete incluso dentro de nuestros pensamientos, estemos donde estemos. Por eso yo hablo de lo que usted hace con su ropa en su casa. Ahora bien, ¿por qué Dios nos tiene aparentemente tan esclavizados? No es por egoísmo o maldad, sino para distinguirnos, para que honremos nuestras vidas, para sanar nuestras costumbres, para heredarle a nuestros hijos un nuevo estilo de vida. Todo esto es para devolvernos la dignidad, el respeto por nosotros mismos. La palabra de Dios nos está devolviendo la honra, porque todo lo que menciona Romanos éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Esto nos lleva a una conclusión: no vale la pena ser libre según el pensamiento del mundo. Tengo el ejemplo de nuestra hermana Claudia, que nos ha contado el choque cultural que tuvo en la universidad, ¿va? Porque cuando aceptó a Cristo, dejó toda la ropa del mundo. ¿Y qué se ganó? Crítica, murmuración, burla, pero se mantuvo firme. Excepto una vez o dos que su trabajo se lo exige, de ahí no ha vuelto atrás. Porque ni aún sus compañeros tienen la autorización de fiscalizarle a ella su fe en Cristo. No tienen. Pero por eso se necesita conocer qué es lo que Dios quiere. Me imagino a la hermana Claudia en donde esa universidad, en el momento de la graduación, hay un desfile de carnes y ella se distingue. Ella se distingue. ¿Se distingue usted en su trabajo, en su cuadra? Donde se mueve, se distingue, porque esa es la cosa. Dios no nos quiere esclavos para anularlos, es para que nos distingamos, para que nos demos cuenta. ¿Se distingue usted donde trabaja o es de la masa? ¿O es de, como decimos en Guatemala, o es del montón? Dentro del montón Dios quiere que usted se distinga. Esto nos lleva a una conclusión: no vale la pena ser libre según el pensamiento del mundo. Lógico, el mundo se ríe de nosotros porque no hacemos lo que ellos hacen. Pero cuando vemos el resultado de sus conductas, son dignos de lástima y de compasión. Termino con el verso 9. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Esta clase es bastante difícil porque la iglesia no está enseñada a ser confrontada con estos detalles. Por una razón, se nos ha enseñado que somos libres. Que podemos hacer lo que querramos, que podemos vivir como queremos. No es así. Por eso repito, ni en el mundo hay libertad. En el mundo se hace lo que el mundo dice. ¿Qué de extraño tiene que al venir a Cristo nos sujetemos? Ahora, ¿dónde empieza eso? En la casa. En la casa. Es ahí donde ella tiene que aprender a lavar su ropa. Es ahí donde él tiene que aprender a recoger la mesa cuando coma. Vaya a cualquier restaurante.
Están comiendo y ahí dejan las bandejas sucias y mosqueadas porque ni uno de los dos es capaz de recogerlo y llevar la bandeja a la basura. Eso a mí me manda a su casa. No fueron enseñados. Es que estoy pagando, sí, pero el pago no incluye la mala educación. El pago no incluye la vulgaridad. Vaya a cualquier restaurante y va a encontrar a las niñas sentadas con las piernas cruzadas. En su casa no les dicen, siéntese bien, respete la mesa. Ya no existe eso. ¿Y será que Dios se mete en eso? Claro que sí. Claro que sí. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo, te agradezco que nos instruyas. Ayúdanos a asimilar con seriedad lo que tú quieres para nosotros. Muchas gracias, Señor, por esta noche. Bendigo la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén.